Vamos a conversar con uno de los principales candidatos que tiene la provincia de San Juan, o precandidato. Precandidato. Hasta el otro domingo va a ser precandidato, después será candidato, ¿no? Que es el precandidato del Consenso Ichigualasto. Que es Marcelo Arancibia. Marcelo. Lo saludamos. Buen Buen día. día, Marcelo. ¿Cómo Gracias está? por la puntualidad inglesa, ¿no? De Marcelo. Buen día, Jorge, buen día, Claudio, un gusto estar con ustedes. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo va la campaña? Muy interesante el informe pre-elecciones que estabas dando. Sí, sí. Bueno, es lo que tenemos informativamente, ¿no? ¿Cómo está la campaña, doctor? A ver, es una sensación rara. Nosotros nos sentimos muy conformes porque creo que estamos creciendo en virtud de que para nosotros la campaña ha sido una gran oportunidad para decir cosas Claro. que la gente quiere escuchar. Hay un divorcio. Si estuviéramos en el Código Civil viejo, el responsable de este divorcio es la política y los políticos. Y la sociedad, el ciudadano tiene razón de estar enojado. Porque la política no resuelve estos problemas que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Desde el 2011, en términos netos, no se crea una nueva empresa ni nuevo empleo privado en Argentina. Y esto explica las razones de este descontento que significa pobreza, falta de trabajo, etcétera. Ahora, dentro de esa sensación de malaria que expresa la sociedad sanjuanina, nosotros creemos que hemos venido a dar una respuesta novedosa, disruptiva, en una política sanjuanina que se había acostumbrado a que no exista debate, a que no exista políticos que digan, propongan y escuchen, y que se haga cargo y asuma la responsabilidad de resolver los problemas a la sociedad sanjuanina, frente a dos frentes. Uno, que inició la campaña tratando de vincularse con la nación y hoy recula con chancleta, tratando de evitar que se los asocie con Alberto Fernández, con Cristina, con Frederich, con Tolosa Paz, con Pata Medina y un largo etcétera de dirigentes nacionales que están demostrando un desmoronamiento ético y de política económica en la nación. Y el otro frente que empezó demostrando que no estaba dispuesto a argumentar, debatir, unir la oposición, y termina la campaña recurriendo a dirigentes nacionales para cubrir el vacío terrible que han generado en la oposición de San Juan. En ese espacio de los desilusionados por Alberto y los que están totalmente ofendidos por la falta de oposición en la provincia de San Juan, entra Consenso Ichigualasto con mucha fuerza, y yo creo que vamos a ser claramente la sorpresa en estas elecciones. Muy bien. Usted, no sé si es una impresión mía, no sé si usted, cómo lo analiza usted, pero como que, salvo el caso suyo, también lo tengo que ser muy claro, que ha planteado cuestiones muy concretas y puntuales, el debate en general en el país es un debate con poco contenido, ¿no? Me parece muy liviano, muy de cuestiones de chismografía más que de cuestiones en serio, ¿o no? Sí, con mucha liviandad y me parece mucha irresponsabilidad. Candidatas que tiran frases en un contexto, frases jocosas en un contexto donde la gente ha perdido cientos de miles de personas por el tema COVID, donde millones de personas están mal económicamente o la han pasado muy mal con la enfermedad en sus casas o en los hospitales, y tenés, qué sé yo, una ministra que se jacta de la violencia en Argentina, como fue el caso de Frederich, o algunos espectáculos como Delía cortando en público la tobillera electrónica, que lo mantenía en detención domiciliaria cuando tenía que estar claramente en un penal. O Randazzo, que habla con la mamá. O Randazzo. Yo creo que esto desprestigia a la Claro. política, y en los procesos electorales lo que hay que... Es una banalización. Es una banalización, esa es la palabra exacta. Es una banalización que, desprestigia a la política. De hecho, fíjate que nosotros hemos decidido hacer una campaña basada en la reconstrucción de la palabra. El Consenso Ichigualasto quiere ser reconocido en la sociedad como que tiene una palabra, tiene idea, fuerza, viene a ocupar ese espacio que, bueno, los otros frentes han desertado, han decidido no ocuparlo, y creo que esto le hace mucho daño a la democracia y genera esto que vos decís en la introducción del programa, de que habría un número muy importante de personas que no irían a votar. Nosotros a esas personas les decimos, mire, es el momento, ustedes tienen en su mano el poder, que es el voto,
de cambiar esta situación de cosas y de exigirle a la política y a los políticos levantar ese nivel, salir de la chabacanería, salir de las distracciones, porque acá se traen temas a debate que la verdad no son importantes. Yo creo que lo importante es ver cómo resolvemos el tema económico, cómo terminamos con la inflación, cómo volvemos a traer las inversiones, cómo hacemos para que el gobierno entienda de que no puede maltratar, como lo ha maltratado en los últimos días, la unión industrial, con ese vacío que le hizo, y que es un mensaje muy, muy preocupante, porque está claro que al gobierno no le interesa el sector industrial, no le interesa la economía privada, no le interesa insertarse otra vez en el mundo. Acá a San Juan vino el ministro de Ganadería, un personaje que no se entera las decisiones del gobierno nacional cuando suspendió las exportaciones de carnes que ya han provocado $1.000 millones de pérdida y no disminuyó el precio demostrador de la carne en las carnicerías argentinas, a hablar sobre el plan ganadero en la provincia de San Juan. Me parece que hay una desconexión entre la realidad y el discurso del gobierno nacional, que viene a hablar de ver cómo vamos a hacer para poner el riego por goteo en San Juan. Las consecuencias del cambio climático se sabían hace 10, 15 años, y hace 10, 15 años se tendría que haber empezado a llevar adelante política para mitigar las consecuencias de la falta de agua. Todo es tarde lo que se puede hacer ahora, obviamente hay que hacerlo, pero las consecuencias económicas y sociales del impacto que va a tener la crisis hídrica en 300.000 personas que viven directa o indirectamente de la agricultura, de la agroindustria en la provincia de San Juan, va a ser tan grave como el desastre económico que está llevando Alberto Fernández y Cristina Fernández en materia económica nacional, este populismo sin plata, y tan grave como las consecuencias del COVID, que ha provocado el cierre de cientos de comercios, cientos de pequeñas y medianas empresas. Entonces, me parece que este gobierno nacional necesita que la sociedad vote de una manera para que comience a reaccionar, porque hay 2 años todavía más por delante y no podemos seguir así. Esta situación ya no se soporta. La situación de pobreza, de indigencia, de falta de perspectiva de futuro hace que, bueno, miles de chicos se quieran del país, miles de chicos ya no creen en la educación como la herramienta de ascenso social, y esto es terrible. Y más en la provincia de Sarmiento, donde debemos hacer de la educación la principal política de Estado, no solamente para honrar el principal prócer y hombre que hemos tenido en la provincia de San Juan, sino que no hay nación que sea exitosa si no se basa en la educación y en las instituciones. Y eso fue el gran legado de Sarmiento, las instituciones que él dejó, las instituciones republicanas y la educación. Y son 2 aspectos absolutamente despreciados por la política nacional que hay que revertir desde el Congreso de la Nación. Sabiendo de tu presencia en este programa, en la semana, bueno, nos fueron llegando distintos mensajes. Uno de ellos proviene del sector comercial, sabiendo que hace unos días, muy pocos días, hace un par de días, una entidad dio a conocer que ha bajado el 15% las ventas interanuales, agosto 2021 a agosto 2020. Está bien, lo que vamos a votar son diputados nacionales, no fijan la política local, pero en esto que vos decías del sector económico, para el sector comercial, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ves el problema en particular de ellos? Bueno, esa caída interanual del 15% de las ventas en el comercio coincide con que el salario real en Argentina retrocedió 15 años, a 15 años atrás. El proceso inflacionario hace imposible que aumente el consumo y aumente la producción. Esta combinación, este combo que ha creado la nación de inflación, recesión, atraso cambiario y control de precios es autodestructivo del comercio. Nosotros tenemos que salir de esa economía estatista, tenemos que ir hacia una economía que apunte a la integración de nuestra producción en el mundo por conocimiento y productividad para que vuelva a crecer el salario real. Nosotros, si no apuntamos a mejorar el salario real, la discusión que se está dando, por ejemplo, en la provincia de San Juan, de adelantar aumentos que estaban previstos para octubre, que puede haber tenido un olor, digamos, electoralista, pero en realidad era una necesidad, porque los salarios en el empleo público no alcanzan, y todos sabemos que si el empleo público tiene salario por debajo de la línea de pobreza, bueno, la caída del consumo es inevitable. Entonces, yo creo que está vinculado la situación comercial con la situación económica nacional. Acá hay que llevar hacia adelante, desde el Congreso de la Nación, una política presupuestaria que empiece a ordenar la economía, que empiece a bajar la inflación, que empiece a permitir que se recupere el poder adquisitivo de las jubilaciones, de las pensiones, de los trabajadores. Tenemos que hacer una reforma laboral y tributaria que permita
revertir lo que hoy ha ocurrido en el gobierno de Fernández. Hoy el 51% de la población económica activa en Argentina es informal. Y eso es muy grave, porque el que está en informalidad no sabe si mañana va a seguir trabajando. No puede aportar al sistema jubilatorio. Volvemos a discutir el sistema previsional que colapsa de tanto en tanto, porque claro, el sistema solidario exige que la mayor cantidad de trabajadores en la formalidad. Estas personas se enferman, no tienen obra social, tienen que ir al sector público, y el sector público está colapsado. He estado en Hachal ayer y hace ya, desde el 2018, están esperando la terminación del hospital de Hachal. Y tienen otra preocupación, porque la obra va avanzando, se dice que tal vez a fin de año se inaugure, pero la ley de salud pública no incentiva a que tengan personal especializado para cubrir los cargos que necesita estos hospitales en Hachal, como ha pasado en 25 de mayo. Entonces, lo que yo creo que tenemos que salir de esta política que nos está llevando a una crisis interminable. Y no es verdad que esta crisis sea interminable. No nos merecemos esta situación en la nación, en la provincia. Tenemos que salir. Y un paso es ir a votar y optar por una opción que sea opositora a nivel nacional, pero que también lo sea a nivel provincial. Algo que nos dicen permanentemente en nuestra salida, en las conversaciones, es que es fundamental tener un oficialismo fuerte, pero también una oposición fuerte. Y este déficit de no tener una oposición fuerte en la provincia de San Juan, Consenso y Chigualasto viene a resolver este problema. Porque cuando viene el relato del gobierno nacional o provincial de que acá está todo maravilloso, que crece la producción, crece el comercio, nosotros le respondemos como el chico en la escuela de La Matanza le respondió a la profesora desquiciada, esta kirchnerista que gritaba, intentaba imponer su voluntad al juicio crítico de los alumnos. A lo que ellos nos dicen que esto está bien, nosotros somos provincianos, somos de San Juan, no tuteamos tanto a la gente, se lo decimos con respeto, según ustedes las cosas están bien, pero la gente está claramente convencida que la cosa está mal y así no se puede salir, así no se puede seguir. Está bien. Doctor, ¿cómo es esta semana la campaña? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y cómo va a ser el cierre? Bueno, va a ser intensa, realmente intensa, porque nosotros estamos muy entusiasmados de tener el mayor contacto posible con los ciudadanos. Vamos a visitar los departamentos fundamentalmente de Gran San Juan, trataremos de llegar a los departamentos del interior, como lo hemos venido haciendo en estos últimos días, llevando nuestra propuesta, diciendo cosas y respetando el tema del protocolo, porque nos tenemos que cuidar entre todos. Recién, al día de la fecha, el 33% de los argentinos tienen la doble dosis, cuando en otros países ya se está hablando de una tercera dosis para evitar la cepa delta. Nosotros no vamos a provocar en este sentido ningún caos para complicar la situación sanitaria de la provincia de San Juan. Ayer ha habido 5 muertos en la provincia y esto es preocupante. Sí. De modo tal que el cierre de campaña lo vamos a hacer de una manera no tradicional, no vamos a hacer un acto como tradicionalmente hacen los frentes políticos, los partidos en cierre de campaña, pero nos vamos a idear dentro de la tecnología, las posibilidades de la virtualidad, de llevar un mensaje final a los sanjuaninos de esperanza, de que de esto se puede salir y que el primer paso es las elecciones del 12 de septiembre, al cual pedimos a la sociedad que consulte con tiempo dónde vota, porque el 25-35% del electorado ha cambiado de escuela. Por el tema COVID se han incorporado 60 escuelas más y es importante que la gente sepa dónde vota para no tener que ir a buscar la escuela correspondiente. Creo que la mejor forma de terminar esta campaña es sosteniendo esto que hemos llevado en una campaña muy breve, van a ser 45 días, pero ha sido muy fructífero porque hemos venido a cubrir ese espacio faltante en la provincia, que es la falta de oposición. Marcelo, recién lo decías, el oficialismo a nivel nacional, obviamente, aspira a tener el control de la Cámara de Diputados. Y hablabas de la necesidad de que haya el control de la oposición. Consenso y Chigualasto, teniendo en cuenta que, bueno, ha habido un contacto, todo lo indica, con el sector de Patricia Bullrich, cuando ha estado en San Juan. ¿Dónde se va, en el caso de llegar al Parlamento argentino, dónde se van a ubicar, dónde se van a sumar? Un contacto estrecho. Sí, sí. Thomas, con un Tomás. Exacto. No, bueno, nosotros, vos fijate el sinsentido de Juntos por el Cambio de no habernos permitido las PASO y haber ordenado la oposición en San Juan, que la gente decidiera con su voto qué tipo de oposición necesitaba. El delegado de Bullrich vino a plantearnos que, bueno, reconoce nosotros que somos opositores y que les gustaría que integráramos el interbloque
de ser electo. Esto nosotros ya lo habíamos planteado cuando iniciamos esta tarea electoral, de que vamos a estar en ese lugar, en ese interbloque de la oposición, porque creemos que es muy importante, es necesario ponerle límite y freno a Cristina, que es la que controla el Congreso, y lograr ella el control del Congreso, de la Cámara de Diputados en especial, significaría, bueno, cerrar el círculo que ella necesita para lograr la impunidad y avanzar en su deriva autoritaria. Por eso es tan importante que la oposición gane en San Juan, y es tan lamentable la actitud de Juntos por el Cambio de haber dividido la oposición en San Juan, siendo lo más funcional que ha recibido en la provincia de San Juan el Frente Todos. Doctor, y digamos, si usted tuviese que tomar una decisión de cómo armar el futuro del sector de la oposición, a pesar de esta crítica que usted hace al orreguismo y todo lo demás, ¿usted piensa que, pensando en el 2023, se puede armar alguna coalición, algo más armónico, con menos disputa, pensando en la posibilidad que a lo mejor el doctor Sergio Jack no sea candidato, no sé? Bueno, el riesgo que corre San Juan es institucional. Si el oficialismo gana, aunque sea por pocos votos, yo estoy seguro, porque está en el ADN del justicialismo, de permanecer en el poder, de que se dé esa posibilidad de que el gobernador crea que el voto lo habilita a un cuarto mandato que le está prohibido por la Constitución. Ahora, si nosotros en estas elecciones le ganamos Juntos por el Cambio, la oposición se va a unir, pero se va a unir en un sentido muy distinto a la que ha tenido en San Juan en los últimos años. Nosotros vamos a colaborar, pero no vamos a ser colaboracionistas. Y lo primero que le vamos a pedir a los 8 diputados que están en la oposición, que se pongan la pila y que empiecen a trabajar en defensa de los intereses de los sanjuaninos, y que sean el límite y el contralor del Poder Ejecutivo y del oficialismo provincial, porque ya no se tolera que 8 diputados estén en las bancas defendiendo el oficialismo y no defendiendo la oposición, porque el sistema funciona así. A San Juan necesita una oposición. Sin oposición no hay democracia. Y esto, cuando se habla del camino a Venezuela, hay que decir que Venezuela empezó mal cuando la oposición desertó de cumplir su rol. O sea, Chávez se encontró... No se presentaron a las elecciones. No se presentaron a la elección, y cuando ocupaban banca, colaboraban hacían colaboracionismo con Chávez. Sí. O sea, después Chávez se encontró Camporeano y avanzó. Pero hubo un primer paso que fue responsabilidad de oposición. Nosotros le vamos a decir a los amigos que tenemos que ir juntos en el 2023, pero vamos a ir con otra actitud. No vamos a tener esta actitud complaciente, livianita, colaboracionista. No. Acá en San Juan va a haber oposición, porque San Juan necesita una oposición. No puede funcionar una democracia con un solo oficialismo, solo con el oficialismo. No pueden ser todos oficialistas. Esto es un tema que lo vamos a plantear con mucha seriedad, y es muy importante que la sociedad nos acompañe para ir reconstruyendo y remodelando la oposición en San Juan, además para que sea protagonista en el Congreso de la Nación. Mire, nosotros hace mucho tiempo que no tenemos un diputado que trascienda, un senador que trascienda. Parecen espectadores del escenario nacional. Acá se necesita calidad en el Congreso, gente que discuta, y que cuando la gente prenda una televisión de Buenos Aires o de San Juan, diga, qué bueno el diputado, el senador sanjuanino, lo está defendiendo. No puede ser. Por eso es que Juntos por el Cambio San Juan recurre a las figuras nacionales, porque no han construido dirigencia, no han construido calidad política en la provincia de San Juan. Y ese vacío, esa ausencia, nosotros la vamos a ocupar. Quiero entender que, aunque sean diputados de la oposición, los intereses de San Juan lo va a seguir defendiendo. Absolutamente. Y si tiene que acordar con el gobernador Uñac algún tema, también lo va a hacer. Absolutamente. Lo que no voy a hacer es ser un diputado funcional del gobernador. Voy a ser un diputado de la provincia de San Juan. Bien. Y vamos a trabajar todos para que San Juan salga adelante y salga de esta crisis. Pero no voy a ser un títere del gobernador. Yo le quería preguntar, hay una tarea clave en la elección, que es la fiscalización. Hay que tener movilidad, recursos, llevar a la gente, todos los conocemos, y Marcelo Sí. experimentado en eso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a hacer? ¿Se van a apoyar quizás conjuntos en una fiscalización conjunta? ¿Tienen capacidad para hacerlo solo? Pero no es fácil, Marcelo, esa. No es fácil. Una de las cosas que tenemos que resolver en el Congreso de la Nación es terminar con este sistema vetusto que viene del año 83,
en ese momento se entendía, pero ya después de 40 años de democracia es absolutamente un despropósito tener este sistema electoral. Hay que ir hacia la boleta única y dejar de concebir a los frentes o a los partidos políticos como ejército. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, vamos a fiscalizar en toda la provincia, pero esperemos que esta sea la última vez que se someta a la sociedad a este tipo de votación. Creo que nos debemos modernizar y facilitarle a la gente ir a expresar su voto. Estamos haciendo todo el esfuerzo, yo creo que vamos a llegar bien, pero bueno, puede ser que sea la última vez. En el Congreso de la Nación voy a estar con la boleta única y cambiar este sistema que la verdad solo sirve para el aparato político, y la democracia se tiene que apartar del aparato político y tiene que tener más consistencia, más argumentaciones y respetar que la gente vaya a votar sin necesidad de ese aparato. Muy bien, doctora Arancibia. Para cerrar la nota, nosotros el sábado que viene no podemos hablar de política, así que, bueno, ahí tiene la cámara, lo invitamos, de su último mensaje a los sanjuaninos. Bueno, decirle a los sanjuaninos que yo nunca me confundí, nunca fui kirchnerista. Siempre estuve en la vereda enfrente y siempre resistí el avance del populismo autoritario. Antes era Frente para la Victoria, ahora es Frente Todos. Nosotros vamos a ir al Congreso de la Nación a hacer oposición a Cristina, a Alberto Fernández, para revertir este caos que han generado en materia económica, social y en cuanto a la pandemia, entre otras cosas. A hacer a la Argentina que tenga un Estado de calidad y una economía de mercado potente, discutiendo lo que hay que discutir, lo central, la economía, la educación, la institucionalidad, la infraestructura. Pero también decirle que nosotros en San Juan somos oposición. Nosotros queremos ser alternativa seria del gobierno en el 2023, y el momento de empezar a reconstruir esa alternativa, esa alternancia es ahora. Por eso es muy importante que la gente acompañe el Consenso Chigualasto y ponga fin a un ciclo que está agotado. Nosotros tenemos que superar este acuerdo entre bambalinas, entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, de que el gobierno gane, conserve sus 2 diputados y esta oposición conserva a su diputado. No, hay que pasar por encima de ese acuerdo, y la manera es con el voto. Este es el momento de salir de este pozo injusto en que estamos todos sometidos, de crisis, de pobreza, de malaria, de falta de perspectiva. Sé que es difícil, porque la experiencia dice que los políticos no le han cumplido a la gente, y tiene toda la razón, pero llegó un momento de decir basta y de cambiar. Consenso Chigualasto es una expresión nueva en la política sanjuanina que está padeciendo y que sufre lo que sufre la sociedad sanjuanina. Nosotros les pedimos el voto, con todo respeto y con toda convicción vamos a ir a defenderlo al Congreso de la Nación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer.